Amigos, en el video de hoy exploraremos detalles oscuros y ocultos que Televisa, por años, ha tratado de que la gente no se entere. Pero en este video exploraremos a fondo esas cosas que no quieren que tú conozcas. Y esos chismosos que siguen publicando porquería nos han llenado de vergüenza. Bienvenidos al video de lo que Televisa no quiere que sepas. Y si todavía no estás suscrito al canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Apóyanos con tu comentario y tu like para que podamos seguir con este tipo de contenido. Ahora sí, vámonos a lo que venimos. La manipulación mediática, las campañas de mentiras, el silencio encubierto y la complicidad han sido el pan de cada día de Televisa. Famosos productores, capaces de hacer lo impensable e inimaginable por su poder y por los deseos de jóvenes que tratan de abrirse un paso en el medio artístico, y que muchas veces han caído víctimas de estos productores sin escrúpulos, quienes a cambio de una oportunidad les han pedido lo impensable a cambio de fama. Es casi como hacer un pacto con el diablo. Porque aunque muchos piensan que el negocio de Televisa son las telenovelas, los noticieros y los programas de entretenimiento, la historia dice algo totalmente distinto. Y es que describen a Televisa como un poder, casi como un gobierno en México, en donde las artistas que trabajaban para la empresa podían ser contratadas como acompañantes, damas de compañía, para políticos y gente poderosa, que son los que meten el dinero a la empresa, pagando campañas publicitarias acomodadas a su favor. La actriz Kate del Castillo señaló que, aunque parece un mito y lo niegan, este catálogo es real y, según lo escribió en su libro, se usa para que las actrices vayan a entretener a los publicistas y patrocinadores de la empresa. Era básicamente un menú, en el que invitaban a las actrices a las comidas de publicidad, porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a la gente que mete dinero y compra los tiempos. Y según, le exigían a las actrices ir a estas cenas, y que si se negaban les decían, ¿cómo que no vas a ir? No te estamos preguntando. Según dijo la actriz Kate del Castillo, le ofrecieron ir a entretener a gente que ella no conocía, y eso le pareció de lo más bajo, de lo más ruin, y no aceptó. Pero ese no aceptar le trajo consecuencias en su carrera artística, porque desde entonces ya no tuvo protagónicos. Prácticamente la excluyeron. Y aquí viene uno de los secretos más escabrosos. Los protagónicos de Televisa son a cambio de serle fiel a la empresa. Los trabajos en Televisa son a cambio de ser sumisa y hacer lo que la empresa exige. Y entonces, aquí la gente se pregunta, ¿qué pasa entonces con la gente que por años ha sido fiel a Televisa y que está metida en programas como Hoy, cuando ya llevan más de 25 años al aire y la gente va y viene, pero ellas permanecen? Como es el caso de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes han sido señaladas abiertamente de tener amantes dentro de la empresa, bueno, en el caso de Andrea. Pero en el caso de Galilea, ha sido señalada de tener amantes fuera de la empresa, oscuros señores, quienes utilizan un catálogo, que según dicen, es un catálogo de pasta azul, que trae los precios de cada actriz. Como quien dice, ¿cuánto cobran por hora? Y ahí les exigen el tiempo que estarían con ellas y la transportación de punto A a punto B. Cada artista tiene diferente precio, algunas tienen un costo más alto que otras, dependiendo de la fama. Pero si ustedes piensan que esto es lo más oscuro de Televisa, no señores. Esto es apenas la punta del iceberg. Lo más perturbador apenas estamos por revelarlo. Así que quédate, porque lo que viene te pondrá la piel de gallina, la piel chinita. Ay, papá, esto sí que se está poniendo bueno. Y nuestro siguiente dato, que Televisa no quiere que te enteres, es la elección de presidentes en México. Por años se ha sabido que Televisa es un arma del gobierno, sobre todo para los intereses del PRI, quienes manipulaban a través de Televisa a la gente que votaba. ¿Y cómo lo hacían? Con campañas favorables, información manipulada, informes y notas pagadas. Como por ejemplo cuando Carlos Salinas promocionaba su Plan Solidaridad o el Tratado de Libre Comercio, que eran spots pagados. Y así han logrado manipular para poner a los líderes en el gobierno que ellos quieren. Un claro ejemplo fue la elección de Enrique Peña Nieto, mediante una cobertura mediática favorable y la difusión de contenido promocional no debidamente identificado, lo que generó acusaciones de compra encubierta de tiempo aire. Y a pesar de todas las pruebas, la empresa lo ha negado.
Pero documentos filtrados de Televisa revelaron que había una productora que creaba estos videos y que existía un apoyo coordinado que buscaba construir una imagen positiva de Peña Nieto, a pesar de los múltiples escándalos, como sus múltiples amantes e hijos fuera del matrimonio, así como los rumores de homosexualidad. Todo eso Televisa lo intentó encubrir en su momento. Televisa lo ha negado, argumentando que era promoción normal y que había contrapesos en redes sociales. Pero en resumen, la influencia de Televisa fue propaganda disfrazada, que generó un apoyo mediático significativo para Enrique Peña Nieto. Aunque la magnitud exacta de su impacto sigue siendo debatida, muchos mirábamos las campañas de promoción de Peña Nieto con las mejores actrices de Televisa, o las más populares, como Lucero. Sí, amigos, Lucero, la misma que según dicen también aparecía en el catálogo haciendo campañas de promoción para el entonces gobernador. Y por supuesto también aparecía ahí Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota, quien después pasaría a ser la esposa de Peña Nieto, mediante algo que se ha discutido por años y que, a pesar de los pesares, sigue siendo negado. Y es que se dijo en su momento que a Enrique Peña Nieto le ofrecieron 3 actrices, amigos. Óigame bien, 3. Una era Galilea Montijo, la otra era Andrea Legarreta y la tercera fue Angélica Rivera. Según dijeron, Galilea Montijo fue descartada por lo grande y porque hacía lucir a Peña Nieto pequeño, mientras que Andrea Legarreta no convencía mucho al círculo de Peña Nieto debido a los escándalos que había tenido. Así que optaron por la opción de Angélica Rivera, a pesar de tener esposo y estar casada por la iglesia. Hicieron todo lo posible para que este matrimonio fuese anulado y la casaron con Peña Nieto en uno de los matrimonios más polémicos de la historia, porque hasta el arzobispado mexicano estuvo involucrado. Hubo viajes en avión privado, visitas hasta el Vaticano para ver al mismísimo Papa, acompañados de otra estrella bastante cuestionada, Eduardo Verástegui, a quien muchos atribuían un romance con Peña Nieto. Pero bueno, la historia se cuenta sola, ya que después de los 6 años de gobierno, Angélica Rivera y Peña Nieto se divorciaron. ¿No les parece demasiada casualidad que un matrimonio dure exactamente un sexenio? ¿Qué creen que fue eso? ¿Un verdadero matrimonio o un plan orquestado entre Televisa y Peña Nieto? Y a pesar de ser una época moderna, la maquinaria del gobierno seguía moviéndose a través de la manipulación de masas. Escándalos surgieron durante su gobierno, como la majestuosa mansión conocida como la Casa Blanca, la cual Angélica Rivera decía que era de ella y que se había comprado con sus ganancias de Televisa. Por supuesto que nadie le creyó. Ella salió a dar la cara, y después de eso, la mansión fue abandonada, porque era como la mansión de la desgracia, la mansión de la vergüenza, una historia negra en la política y la televisión mexicana. Aquí, amigos, cabe recordar las palabras de Emilio el Tigre Azcárraga, quien decía: la televisión es un producto para la gente jodida, porque los ricos no ven televisión. Ellos leen libros, escuchan música clásica y leen periódicos. En cambio, el pobre llega a su casa, se sienta y ve la telenovela, y ahí le podemos meter los productos que nosotros queramos. Busca la basura y encuentras de todo, menos una televisión, decía el Tigre, porque la televisión es lo que la gente mira y busca. Y bueno, el siguiente capítulo de esta historia está todavía más espeluznante, así que no te muevas, porque no te vas a arrepentir de quedarte. Lo que viene es información profunda y muy oscura. Nuestro siguiente capítulo se llama De la farándula a los curules de gobierno, famosos involucrados en la política mexicana. Sí, amigos, si lo anterior les parecía bastante espeluznante, lo que viene los impactará aún más. Porque se trata de famosos que nunca han tenido preparación académica, sobre todo en la materia política, que han sido actores, han sido comediantes, han sido de todo, pero menos políticos, y que han llegado a estos puestos con el único afán de conseguir poder y dinero. Como lo fue el recordado caso de Carmen Salinas, sí, la recordada corcholata, que según decían todos, llegaba solo a dormirse al Congreso. No proponía ninguna ley, pero eso sí, llegaba puntual a cobrar su cheque de fin de mes. Ella misma lo confesó: yo no sé por qué estoy aquí, a mí me pusieron. Y con eso, amigos, decía mucho. Decía que estaba ahí por orden exclusiva de Televisa, empresa a la que por muchos años le fue fiel y en la que trabajó hasta el día de su muerte. Carmen Salinas fue muy criticada,
e incluso llegó a decir que ganaba más como actriz que como diputada. Pero bueno, ¿a qué se debía entonces que una persona como Carmen Salinas, que no sabía nada de política y tenía muy poca letra, muy pocos estudios, realmente ella misma dijo que solo había estudiado hasta tercero de primaria, estuviera ocupando un puesto que era para alguien mejor preparado? Pues había intereses, y como les venía diciendo, Televisa paga muy bien a los que le son fieles por años. Porque cuando Kate del Castillo dijo lo del catálogo de Televisa, la primera en brincar fue Carmen Salinas, quien dijo que Kate del Castillo no debería hablar de una empresa donde trabaja su papá y que le ha dado mucho. Y también, en una ocasión, Carlos Salinas de Gortari fue al Teatro Blanquita, y Carmen Salinas fue la primera que se paró y le dio un reconocimiento al mandatario. Y es por eso que Carmen Salinas era premiada con puestos en el gobierno, por ser una de las hijas fieras de Televisa, y por ser la primera en defender a la empresa con uñas y dientes. Y en esta misma categoría caen Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes estuvieron a punto de ser primera dama, gracias a su lealtad a Televisa y a que siempre han sido muy obedientes. Pero no han sido las únicas. Es decir, Carmen Salinas no ha sido la única beneficiada por parte de Televisa con un puesto en el gobierno. También lo fue la recordada Silvia Pinal, señores, una favorita de Emilio Azcárraga Milmo, y que según dicen los rumores, siempre fue su amante desde que ella era muy joven hasta que él ya estaba muy viejo. Decía Silvia Pinal que ella lo vio morir y que el tigre la quiso mucho, incluso aconsejándola sobre sus matrimonios y dándole las mejores oportunidades posibles. Y sí, amigos, Silvia Pinal también llegó a formar parte del gobierno. Primero siendo esposa del gobernador de Tlaxcala, y después pasando a formar parte de una diputación, en la cual se mantuvo por casi 10 años. Pero no solamente Silvia Pinal, también está Sergio Mayer, quien llegó a ser diputado por Morena. Y también Irma Serrano, la tigresa, quien primero fue diputada y senadora por el Partido Revolucionario Institucional, después por el Partido de la Revolución Democrática, e incluso también lo hizo de manera independiente. Y ojo, porque todavía falta lo más turbio de esta historia. Según lo que se ha filtrado en unos documentos, es que Televisa mandaba a estos diputados a trabajar para el gobierno, usándolos como infiltrados, como espías, para que ellos supieran lo que venía y cómo podían manipularlo. Y no solamente eso, sino también cómo podían sacar dinero de campañas políticas. Ese era el punto principal del por qué esos diputados estaban metidos ahí. No por vocación ni por capacidad, sino simplemente como actores fingiendo un puesto, interpretando un papel más. Pero esta vez no frente a las cámaras, sino dentro del poder. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más turbio. Porque ya no estamos hablando de ficción, estamos hablando de una actuación con consecuencias reales. Y si piensas que esto es todo lo que traemos, no, amigos. Están equivocados. Porque ahorita viene uno de los capítulos más difíciles, ya que hablamos de seres oscuros y atroces que operan dentro de Televisa. Un capítulo llamativo fue cuando la actriz Sasha Sokol sacó y denunció por abuso a Luis de Llano, uno de los más grandes productores de Televisa, hijo de Rita Macedo y de Luis de Llano Palmer. Él fue uno de los productores más exitosos de la década de los 80, produciendo grupos musicales como Garibaldi, Timbiriche y Cabá, así como telenovelas como Atrévete a Soñar y la exitosísima serie de Cachún Cachún Rarrá, todos inspirados en jóvenes y adolescentes para llamar y atraer la atención de los mismos. Pero había un secreto oscuro sobre él, y es que según dicen, le gustaban las jovencitas, cosa que nadie denunció. Todos se hicieron de la vista gorda, sobre todo cuando presentaba a Sasha Sokol como su novia, siendo ella una jovencita de 14 años y él un adulto de 39. Un dato verdaderamente perturbador y que nadie denunció ni llevó a corte hasta tiempos modernos, cuando estamos en otra era y cuando Sasha realmente vio que no había existido nunca amor, sino que aquello fue engaño y abuso. Pero en su momento, todos lo romantizaron. Incluso existe el rumor de que Sasha Sokol perdió un hijo de Luis de Llano. A la fecha, Luis de Llano fue declarado culpable
y tendrá que pagar una cantidad en daños y perjuicios a la actriz y cantante, quien por años dijo haberse refugiado en las drogas para mitigar todo este dolor y todo este pesar que le ha causado esta historia. Pero quisiéramos decirles, amigos, que Luis de Llano no ha sido el único. No, amigos, la historia se repite una y más veces con los productores de Televisa, que más bien deberían ser encarcelados porque han sido unos verdaderos delincuentes, con todos los abusos de poder que hicieron, y de los cuales se salvan muy pocos. Como por ejemplo el caso de Sergio Andrade, productor de Televisa. Él por muchos años trabajó a la par de Raúl Velasco en Siempre en Domingo. A él le encargaban producir a los artistas nuevos que apenas empezaban su carrera artística. Era un joven que muchos consideraban un músico prodigio, pero que estaba haciendo uso indebido de su poder. Una de las primeras actrices que le encargaron producir fue Crystal, una joven no vidente, a quien le produjo un álbum, pero con la que también sostuvo una relación amorosa, y quien dijo haber sido víctima de malos tratos del productor. Pero no solamente fue ella, también se le encargó producirle un álbum a Lucero, cuando ella apenas tenía 12 años. Y ahí sí que la cosa se puso fuerte, pues dicen que intentó tener una relación sentimental con ella, pero que fue descubierto por el hermano, quien escuchó una conversación telefónica entre Lucero y Sergio Andrade. El hermano de Lucero puso sobre alerta a su mamá, quien inmediatamente fue a advertir a Sergio Andrade que se alejara de su hija. Y dicen que la señora llegó con una pistola. Sí, señores, así de fuerte estuvo la cosa. Posteriormente a eso, Televisa no hizo nada con estos datos. Era para que Televisa lo hubiera corrido, pero no lo hizo. Después, Sergio Andrade siguió con el grupo Boquitas Pintadas, que eran también jovencitas, entre las cuales se encontraba Gloria Trevi y Mari Boquitas. El productor se casó con Mary Boquitas cuando apenas tenía 14 años, quien dijo que era demasiado joven para saber lo que hacía. Y Televisa miraba esto como algo normal. Un productor cuarentón casado con una mujer de 14 años. Un hecho verdaderamente lamentable, y que ellos siguieron consintiendo hasta que fue demasiado tarde y ya no hubo vuelta atrás, porque todo se salió de control. Muchos dicen que esto pudo haberse evitado con una simple denuncia, porque era una violación a los derechos humanos, un matrimonio infantil. Dijo Mary Boquitas que fue un matrimonio express, sin detalles románticos, sin vestido de novia, sin cuidado, sin preparativos de ninguna clase. Aunque los padres se opusieron inicialmente a la boda, según dicen que el productor musical recurrió a las amenazas, asegurando que si no se la llevaba casada, se la robaría, como hacían antiguamente en los ranchos, amigos. Y esto ocurría una y otra vez en Televisa, con diferentes productores. Y es que uno de los casos más intrigantes y más oscuros es el de Ernesto Alonso, apodado el Señor Telenovela, y uno de los productores favoritos de Televisa. Pero ese señor tenía más secretos que cualquiera de sus telenovelas. Es más, su vida real era mucho más intrigante que cualquiera de ellas, porque según dicen, era un señor que pedía favores de tipo sexual para dar los papeles a los actores. Una historia oscura que nunca ha salido a la luz por los supuestos pactos y por la protección de Televisa hacia el señor Telenovela y su privacidad. Pero según contaron, fueron muchos los amantes del señor Ernesto Alonso, y a él también se le atribuye otro secreto todavía más oscuro: la brujería, la santería, la hechicería que realizaba con gente de Televisa en lo que se conoce como la Misa Negra. Y de ese capítulo, ahorita pasamos. Así que no se vaya, porque lo que sigue está todavía más escalofriante. Así es, amigos, este capítulo se llama Televisa y su relación con el ocultismo. Sí, amigos, esto pasó a ser un tema bastante escandaloso, pero que Televisa hizo todo lo posible por ocultarlo. Y es que aconteció que se llevaron presos a un grupo denominado los narcosatánicos, quienes, estando en prisión,
confesaron que hacían misas negras y que a estas misas asistían actrices de Televisa como Yuri y Lucía Méndez. Esto fue un escandalazo en su momento, y Televisa rápidamente mandó a Raúl Velasco a entrevistar a Lucía Méndez para aclarar los rumores y poner todo a favor de la actriz, negándolo todo, diciendo que estaba siendo víctima de calumnias y que estos seres que estaban presos la habían jalado únicamente para difamarla, y que ella desconocía completamente las intenciones de ellos. Pero, señores, lo que se sabe es que Lucía Méndez participaba en telenovelas que dirigía el señor Ernesto Alonso, y que era común que el señor hiciera rituales para que sus novelas tuvieran éxito. Y es que sí, el señor hacía telenovelas de tipo oscuro, como El Maleficio o El extraño retorno de Diana Salazar, novelas en las cuales se tocaba la brujería y situaciones paranormales, temas que eran los que al señor Ernesto Alonso le gustaban. Pero también había otra poderosa bruja dentro de Televisa, y esa era la tigresa, Irma Serrano, quien abiertamente se declaraba amante del chamuco. Ella tenía pactos oscuros con gente que practicaba el satanismo en México, y no lo ocultaba para nada. Sobre todo cuando la gente iba a su casa, porque en la puerta había una estatua de un demonio, algo verdaderamente espeluznante. Muchos periodistas que iban a entrevistarla decían que sentían miedo, que querían llegar, entrevistarla y salir corriendo de ahí. Pero a Irma Serrano le gustaba que la gente se quedara. Invitaba a desayunar, hacía fiestas en esa mansión y todo mundo estaba muerto del terror. Incluso se decía que no quería que nadie se fuera hasta que ella estuviera satisfecha, y que soltaba 2 tigres para que nadie se atreviera a salir. Pero, amigos, lo verdaderamente espeluznante es que, según dicen, estas tradiciones han continuado por años en Televisa, al punto de que, según cuentan, Galilea Montijo, la presentadora de hoy, llega a regar polvitos mágicos en el set de filmación, diciendo que eso atrae la buena vibra, y que es una reconocida santera, y que por eso muchos le tienen miedo. Y no solamente ella. Según dicen, también famosos como Niurka Marcos ha declarado abiertamente que practica la brujería y que tiene un caldero. Datos verdaderamente espeluznantes. Uf. Amigos, sí, nuestro siguiente capítulo se llama Televisa, la mafia más peligrosa de México. Sí, amigos, porque la empresa se ha movido como una verdadera mafia. Primero, monopolizando casi todos los contenidos en México. Por años, Televisa no tenía competencia. Eran los únicos que dictaban lo que se miraba y lo que se escuchaba. E hicieron poderosos a personajes como Raúl Velasco, quien llegó a sentirse el zar de la música en México. Y es que en realidad sí lo era, porque decidía qué pegaba y qué no pegaba en México. Eso le daba muchísimo poder, y ese poder, en muchas ocasiones, lo hacía abusar de él. Y es que salió en el periódico de aquel entonces que Raúl Velasco tendría una relación con Yuri, la cantante veracruzana, quien llegó a su programa y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del señor Velasco. La invitaba a casi todos los programas que había en esa época, colocándola una y otra vez frente al público, mientras otros artistas simplemente desaparecían del mapa. Y ahí, amigos, es donde uno se pregunta, ¿quién mandaba realmente en el mundo del espectáculo en México? Y según dicen, que esto fue a cambio de una relación sentimental, y que todos en Televisa estaban al tanto de esto. Tanto así, que en una ocasión en la prensa, se dijo que Raúl Velasco dejaría a su esposa alemana para casarse con Yuri. Un dato verdaderamente espeluznante, porque Yuri apenas tenía 14 años cuando esta información salió a la luz. Yuri lo negó tajantemente y dijo que el señor Velasco siempre fue una buena persona con ella, pero hay varios testimonios que dicen que no fue así, porque según lo que han contado algunas famosas, Raúl Velasco era una persona con un carácter sin filtros, es decir, decía lo que pensaba sin importar si ofendía o no. Y cuando alguien con ese carácter tiene tanto poder en sus manos, el miedo se vuelve parte del ambiente. Y eso era porque era una persona muy poderosa.
Incluso llegó a humillar artistas a los que él consideraba que no tenían futuro dentro de la música, como pasó con el caso de El Zorro, que fue uno de los artistas más humillados de la historia. Mientras él sostenía su presentación al aire, llegó Raúl Velasco y lo paró así, en seco. Y no solamente eso, sino que dijo públicamente que no le veía futuro dentro de la música. Pero varios testimonios coinciden en algo. El señor Raúl Velasco humillaba a los artistas. No estaba mal únicamente, ponía solo a los que eran de su agrado. Entre ellos, por supuesto, estaba Yuri, y también Lucero, de quien muchos dicen que llegó a pedirle favores de tipo sexual con tal de seguir gozando de la recurrencia en Siempre en Domingo. Porque salir en Siempre en Domingo era un éxito garantizado para cualquier estrella, incluyendo giras por toda la República. Y quien controlaba esa puerta, controlaba carreras, sueños y destinos. Pero tenía preferencia, sobre todo, por los artistas que venían del extranjero. Según dijo el diseñador Mitzi, a los artistas extranjeros Raúl Velasco les pagaba viáticos, les pagaba hotel, les pagaba alimentación y además les daba dinero para vestuario, maquillaje y peinados. Pero a los artistas nacionales no les daba absolutamente nada. Ellos tenían que pagarse sus propios pasajes, invertir en su ropa, en sus peinados y en todo lo demás. Y que en una ocasión Lucha Villa se atrevió a decirle que le diera dinero porque no le salían las cuentas. Y lo que Raúl Velasco le contestó fue, pues si quieres, ya no vengas. Una manera déspota de tratar a los artistas mexicanos, a los que consideraba prácticamente de su propiedad. Y fue por esa razón que Juan Gabriel ya no quiso ir más a Siempre en Domingo, argumentando que en Televisa se creían dueños de él solo por ser mexicano. Y ahí, amigos, es donde se confirma algo muy claro. No era solo un programa de televisión, era un sistema de control. Pero cuando Juan Gabriel viajaba a otros países, como Venezuela, Ecuador o Argentina, le pagaban para ir a los programas de televisión. En cambio, en México no le daban ni para los viáticos. Entonces, él se negó a seguir yendo. Y ahí fue cuando Raúl Velasco fue humillado, porque en sus últimos años de vida quería que Juan Gabriel fuera al Festival Acapulco, y Juan Gabriel se negó. Según contó el propio Raúl Velasco, él se humilló y lloró. Entonces fue cuando Juan Gabriel se compadeció de él y decidió presentarse en dicho festival. También había discriminación hacia la gente con rasgos indígenas, como fue el caso de Juanelo, quien dijo que lo trataron mal en Siempre en Domingo porque lo consideraban feo. Y al momento de su presentación, Raúl Velasco dijo al aire, «Aquí está el feo que canta bonito». Algo verdaderamente lamentable. Pero así fue como Raúl Velasco condujo el programa por años, bajo el amparo de Televisa, quien realmente nunca apoyó de la misma manera a los artistas mexicanos como apoyaba a los artistas extranjeros. Muchos talentos simplemente no tuvieron la oportunidad de llegar a ese programa, no por falta de talento, sino por la falta de oportunidad, o simplemente porque no tenían la apariencia que Televisa quería proyectar. Uno de los casos más recordados fue cuando Yalitza Aparicio, mexicana de Oaxaca, logró la nominación al Oscar. De hecho, se movió una noticia en todo México porque era una persona indígena siendo nominada a un premio tan importante. Muchas actrices y actores de Televisa se mostraban consternados y tenían palabras no de aprecio, sino de crítica hacia Yalitza. Incluso Laura Zapata llegó a decir, «La suerte de las feas, las bonitas la deseamos». Una frase que fue considerada por muchos como una verdadera falta de respeto y una muestra clara del clasismo mexicano. ¿O qué me dicen del comentario de Sergio Goyri? Uno de los comentarios más despectivos que ha habido dentro de la farándula y que por supuesto le valió la cancelación en redes sociales. Pero esa era la manera en que Televisa se expresaba de la gente indígena. Por eso, nunca tenían una representante de esa cultura protagonizando ninguna de sus telenovelas. Podíamos ver a Verónica Castro, Ojiverde, a Lucía Méndez,
a Erika Buenfil, a Edith González, todas mujeres altas, blancas, que para nada reflejaban la media real de la mujer mexicana. Y por supuesto, no tenían a nadie de apariencia indígena en ninguno de sus grupos musicales. El único personaje que salía en representación de los indígenas era la India María, pero era un personaje cómico, al que mucha gente le atribuye haber estereotipado a la población indígena en México como una clase ignorante y tonta, cuando es todo lo contrario. Y ese, amigos, es otro capítulo que Televisa no quiere que te enteres. Cómo por años han segregado a la población indígena, invisibilizándola, burlándose de ella y negándole un lugar real en la televisión mexicana. Capítulo final de este video, de lo que Televisa no quiere que te enteres. Y este capítulo habla de algo todavía más delicado: la guerra mediática que Televisa le puede montar a cualquier persona que se oponga a sus intereses. Y es por eso, amigos, que les agradezco su apoyo, y me gustaría que me apoyaran con su comentario, su like y compartiendo este video con más gente, para que este contenido llegue más lejos y más personas puedan saber todo esto que por años se ha tratado de ocultar. Pues amigos, ha existido desde hace años el conocimiento de que en Televisa se hacen campañas en contra de sus adversarios, inventando escándalos y difundiendo datos falsos. También se ha dicho que por años se han encubierto muchas cosas, y esto fue dado a conocer por las revelaciones de Germán Gómez, quien trabajó por muchos años dentro de Televisa, en un área conocida como El Palomar. Según él, ahí se encargaban de montar campañas en contra de personas que iban en contra de los intereses de la empresa. Se fabricaban narrativas, se sembraban mentiras y se destruían reputaciones completas. Un ejemplo fue lo que le montaron a uno de los empresarios más influyentes, Miguel Alemán Magnani, diciendo que su compañía de jets era impuntual e insegura. Esa campaña mediática terminó por desmontar un proyecto comercial completo, hasta que la empresa quebró. Y según dicen, el Congreso debería haber creado una comisión de investigación para analizar este tipo de prácticas, pero hasta la fecha, eso no ha ocurrido. Así que amigos, aquí termina este video, pero la historia no termina aquí, porque cuando el poder controla la narrativa, la verdad siempre tiene un precio. Y hoy, ustedes ya conocen una parte de ella. Y hasta aquí llegamos, amigos. Esto fue lo que Televisa no quiere que sepas. Historias incómodas, verdades oscuras y datos que por años se intentaron enterrar bajo alfombras de fama, poder y silencio. Recuerda algo: cuando un medio controla lo que ves, lo que escuchas y lo que crees, también puede controlar lo que callas. Por eso es tan importante cuestionar, investigar y no tragarse todo lo que nos venden en horario estelar. Si este video te dejó pensando, si te incomodó o si simplemente te abrió los ojos, apóyanos con tu like, deja tu comentario y compártelo. Eso nos ayuda más de lo que imaginas y hace que esta información llegue a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí seguimos destapando lo que otros prefieren mantener en la sombra. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad vuelve a incomodar.